Enseguida entramos en el tiempo de análisis de la tertulia de esta noche con Carlos Sánchez. Carlos, buenas noches. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas noches. Maite Alcaraz, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Manuel Marín, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Marta? Buenas noches. Y Fernando Rayón, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Muy bien, buenas noches. Bueno, enseguida Marta. vamos a hablar de todos los asuntos del día, también de inmigración, vamos a empezar por ahí. Y luego, pues, las palabras de Puigdemont, el proceso de integración en el Partido Popular. Hay muchas cosas. La linterna. COPE. Estar informado. Estamos ya en el tiempo de análisis, la tertulia de esta noche con Manuel Marín, Maite Alcaraz, Carlos Sánchez y Fernando Rayón. Fernando, ¿la prensa digital a esta hora por dónde va? Pues mira, son de esos días que cada uno va por su lado. Bueno, solo hay una coincidencia entre La Vanguardia y el Confidencial.com. Y coinciden en Carmen Calvo, dos frases que yo no sé si es que ha llegado el verano, pero en fin, esta que se ha venido arriba, la vicepresidenta hace del calor, gobierno, hace calor. Sí. Hace calor en Madrid y... Bueno, por ejemplo, el titular de La Vanguardia. El gobierno confía en que Puigdemont, comillas, trabajará con parámetros democráticos. Pues eso es lo que ha dicho la vicepresidenta. Confíe. Trabajará con parámetros democráticos. Y luego la otra frase es del Confidencial.com. No va a haber adelanto electoral, pero sí habrá presupuestos. Ha dejado a su ministra de Educación con la boca cerrada. Y el resto, cada uno por su lado. Por ejemplo, ABC, el avión oficial regresó a Castellón el sábado para recoger a Pedro Sánchez. ¿Te acuerdas? Sí, eso lo han contado los compañeros de COPE en Castellón, sí. Lo has escuchado. Sí, El País, la Casa Blanca propone para el próximo año la reunión... Hombre, ya que le llevó, ¿cómo le va a dejar allí? Tendría que recogerlo, claro. Yo he pensado... Después de una penosa agenda cultural que debió costar muchísimo ir a Benicàssim. Ya está. Pero el que va vuelve, y después de festival, pues vuelve uno mejor en un Falcón que 4 horas y media de en eso carretera. Tienes toda la razón. Es que el festival... se vuelve mucho mejor. Claro, yo te lo digo, que he ido de festival y si me llevan en Falcón seguramente... Una cabezadita. El Falcón podía dormir en Castellón tranquilamente, ¿no? Y ahorrarnos un... Bueno, a lo mejor tenía otras cosas que hacer. A lo mejor también tenía una ¿no? agenda institucional y cultural, el señor del Falcon. Una agenda nocturna. Vamos a aclarar las cosas. Digo yo que el diésel o el gasoil de los Falcon, eso no contamina, ¿no? El diésel que utilizamos nosotros parece que sí, el de los mortales. Los veo un poco tendenciosos con los festival Sobre todo si tenemos diésel. Nos gusta el tema del Falcon. Sobre todo si hay diésel. A ver, El Mundo. Fíjate qué titular. Santa María pide a Casado un 43% de representación en la nueva dirección del PP. Empieza fuerte, claro. Bueno, planteamiento de máximos. Por pedir la razón. El PDeCAT advierte a Sánchez sobre su apoyo. 2 puntos. No es gratis. Ya lo sabíamos eso, ¿eh? Sí. No, es una novedad. Mira que lo habíamos dicho. Es una novedad. Pero se lo han dicho ya entrecomillado. No es gratis. El Periódico de Cataluña, huelga de taxis con incidentes violentos. La verdad es que la fotografía que da el Periódico de Cataluña se ve a un tío vestido de romano con 2 bengalas, una a cada lado, de distintos colores, subido encima de un coche. La verdad es que da miedo, no sé cómo... Es una auténtica barbaridad lo que hay, además con una niña dentro del vehículo del VTC. Una familia francesa, sí. El Independiente.com, Dolors Montserrat se configura como la nueva secretaria general de Casado, dice el Independiente, y el Español.com, Sanz Roldán sobre Corina, convence a PP y PSOE, pero genera más dudas en Podemos. Nos lo acaba de contar Juan Baño. Bueno, enseguida vamos a entrar en todos esos asuntos, pero antes quiero que hablemos de otra de las noticias que destacábamos en la crónica de la actualidad, en el informativo de las 10, la presión migratoria que está sufriendo en los últimos días las costas de Andalucía. 1.200 personas han sido rescatadas en lo que va de semana por Salvamento Marítimo y la Guardia Civil. En aquella zona, los servicios de atención primaria, las ONGs reconocen que están desbordados y es, la consecuencia lógica del cierre de los puertos en Italia. Ha desviado a estas personas hacia otras rutas, fundamentalmente a través de Marruecos, para llegar a España, para llegar a Europa, y es la provincia de Cádiz la que está recibiendo la mayor afluencia. José Ignacio Landaluz es senador y alcalde de Algeciras. ¿Qué tal, José Ignacio? Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por invitarme a estar con sus oyentes. ¿Cuál es la situación en estos momentos? Muy crítica, estamos a punto de desbordarnos en cualquier minuto, porque además dependemos de la voluntad de las mafias que nos puedan meter, como el sábado pasado, 100 menores de golpe, que son lo más difícil, lo que es más complicado, lo que produce más desequilibrio.
Y bueno, yo creo que aquí nos faltan ayudas, nos falta foco mediático. Algeciras y el campo de Gibraltar, el mar de Alborán, el Estrecho, tiene una llegada como lo de Valencia y de Barcelona cada 2 días o cada día y medio, a veces cada día. Y nos faltan medios, nos falta que aquí venga la gente que tiene que trabajar en coordinar, y nos sobra cariño, compromiso social, esfuerzo, dedicación de las ONGs, con mucha voluntad. La Policía Nacional está trabajando de una forma exageradamente profesional y esforzada, pero nos falta gente de Bruselas. Esto es una frontera, y como tal frontera, los de Frontex tienen que venir aquí. Se les paga para que trabajen también a pie de donde está el conflicto, y nos falta también desde Madrid que se venga gente para acá. ¿Han tenido ustedes incluso que habilitar un buque para poder hospedar a parte de esas personas? Bueno, uno de los buques que ha ido recogiendo a inmigrantes, el María Zambrano, ha estado durante 1 día y pico con ellos dentro. Anoche a mí me pidieron, ayer, además precisamente en un momento, porque ayer sufrimos 5 fuegos por un pirómano en la ciudad, en el entorno, y en ese momento que estaba con los bomberos y con también los trabajadores de la Junta de Andalucía, llamó el subdelegado, me pidió que no tenían furgones ni autobuses, ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional, para ir llevando desde el muelle a los inmigrantes hasta el centro que he puesto a su disposición, el polideportivo, para documentarlos e identificarlos, y antes sacar gente ya documentada para llevarlo a albergues de voluntarios de las ONGs, de ProLibertas, de Cáritas, para que pues pudiesen pasar la noche. Es decir, todo muy forzado. Yo, como alcalde, tener que alquilar autobuses que estuvieran hasta las 4 menos cuarto de la mañana llevando y trayendo inmigrantes no es lógico ni es lo normal. Aquí tiene que haber medios, aquí tiene que haber más actuaciones. La Junta de Andalucía hace 2 días que ha puesto solamente un centro de casi un botiquín avanzado en el polideportivo, y aquí tiene que haber algo mucho más importante, pues porque tenemos que darles primero control sanitario a los inmigrantes, porque llevan meses o años transitando por tierras con una situación muy complicada, y algunos de ellos están enfermos o pueden estarlo y no saberlo, no se ha dado todavía la muestra, y no pueden ser dejados de cualquier manera sin asistir, sin prevenir, y también pues por el cuidado de la población en general, ¿no? Es decir, que tenemos que implicarnos todo mucho más. Yo de verdad que vuelvo a repetir que aquí ProLibertas, colectivos sociales, entidades, Comedor del Carmen, Banco de Alimentos, Cáritas, Cruz Blanca, la Iglesia Evangélica, los gitanos están haciendo un trabajo, los del culto, tremendo, pero todo es gente a base de mucha voluntad, pero aquí lo que hace falta son los profesionales, aquí hace falta de verdad a coordinar administraciones. Claro, alcalde, porque además de esa atención primaria, luego hay que iniciar los trámites para identificarles, para ver si pueden pedir asilo, todo el trámite legal, y también en las comisarías están desbordadas también para asistir. Desbordados, no se puede hacer una idea. De verdad. ¿Y desde el gobierno no han obtenido ninguna respuesta? En colchonetas 2, 3, los que caben, lo que dan de sí, y cuando cuando es un colectivo de subsaharianos se comportan pues más pacíficamente. Cuando es un colectivo de marroquíes, pues como pasó ya en Tarifa, aquí en Algeciras no lo he intentado todavía porque el polideportivo no es tan fácil de intentar hacer una fuga y tal, pero bueno, están más en tensión los policías para evitar que eso. Son colectivos además que se pueden entremezclar unos y otros, porque estamos hablando de un polideportivo, estamos hablando de unas pistas donde pues se pueden entremezclar algunos, ¿no? Y entonces pues todo es muy complicado. La policía está de verdad haciendo las cosas con muchísimo esfuerzo, pero yo
presto la colaboración que puedo, la gente de limpieza para que esté magnífico aquello, la policía local colaborando con la Policía Nacional, los voluntarios de protección civil, pero todo es algo voluntario que no significa que se tenga la eficacia de la coordinación. Por eso le pedí al ministro del Interior, tuvimos una reunión hace unos días, antes de ayer le pedí a su jefe de gabinete el lunes que por favor tienen que aperturar cuanto antes Crinavis. Crinavis es un centro que además tiene muelle propio, con lo cual podrían atracar las embarcaciones, habría una conexión directa con ese edificio. Allí ya ha estado la unidad militar de emergencias viendo cómo pueden desarrollar las tiendas de campaña, son tiendas que llevan absolutamente esto. Y hasta pues porque tiene que hacer una coordinada, eficaz, que eso es urgente. Tenemos problemas con la comunicación con el alcalde. Alcalde, que tenemos problemas para escucharle. Sí, no se preocupe, no, faltaría más. Entonces ustedes se han puesto en contacto con el gobierno y de momento están a la espera, ¿no?, de que les den una solución para poder acabar con esa situación, claro, ¿no?, y hacer las cosas mejor de lo que lo están haciendo. Sí, hay que hacerlo con más profesionalidad, porque la voluntad y el compromiso social a veces no es suficiente. Sí. José Ignacio Landaluce, senador y alcalde de Algeciras, gracias por haber estado con nosotros en la linterna de la cadena COPE. Buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Se quejaba el alcalde de Algeciras de que no se le estaba dando la proyección suficiente a esta cuestión. Han llegado 1.200 personas en lo que va de semana, y es que al final pues todo ese flujo migratorio que entraba a través de Italia pues ahora está entrando a través de Marruecos hacia España, ¿no? Y bueno, al final pues eso, se puede tener buena intención, pero si no hay medios, si no hay una estructura y si no hay un orden, no se puede gestionar todo esto, ¿no? Yo tengo la impresión, Marta, que los países europeos, los gobiernos, las propias instituciones europeas se están aprovechando de alguna manera de la buena voluntad y del compromiso humanitario que tienen muchos alcaldes, como el que hemos escuchado, ¿no?, que evidentemente tienen el problema ahí y que tienen que solucionarlo y que tienen que dar una salida inmediata. Mientras, bueno, las instituciones europeas, los propios gobiernos que las integran miran para otro lado, y además hay un contexto ahora negativo para la solución a la inmigración, y es que la presidencia rotatoria de Europa está en manos de Austria, que es un país que forma parte de un núcleo duro que está absolutamente en contra de la inmigración, o sea, cuyos líderes políticos han hecho bandera precisamente de la seguridad y de cerrar las fronteras, con lo cual yo creo que la Unión Europea respecto a la inmigración ha entrado en una especie de colapso, ¿no?, que es muy difícil que se vaya a poder solucionar, y mientras tanto el problema sigue en las fronteras del sur de Europa, y ahí tenemos a muchos alcaldes españoles, también en Canarias, batallando y sufriendo, y los propios inmigrantes, lógicamente, ¿no?, que necesitan también una respuesta humanitaria a su... Pero fíjate, Maite, la contradicción que supone que ayer mismo la Comisión Europea lanzó una propuesta para que cada país que acogiera a un refugiado pues tendría una 6.000 euros. Una aportación de 6.000 euros más 500 por gasto de desplazamiento, 6.500 euros. Y decía el portavoz de la Comisión Europea que había cientos de millones, y efectivamente los hay. Bruselas tiene dinero para tratar el tema de los refugiados, los inmigrantes. Y uno se pregunta, ¿pero por qué no ha llegado a Algeciras y a las zonas que están realmente muy preocupadas con el asunto, porque puede provocar pues todo tipo de reacciones ya sociales, políticas, más allá, digamos, desde el punto de vista del derecho humano, de los derechos humanos, para los pobres inmigrantes que tienen que cruzar el estrecho jugándose la vida. Es decir, es increíble la burocracia y la inutilidad de Bruselas, que ha celebrado hace pocas semanas una cumbre que no ha servido para nada. Pero lo peor es que cuando llegan los presidentes del gobierno a sus respectivos países, simplemente dicen bobadas, cosas que son mentiras, que no van a cumplir ninguno. Es decir, en algún momento yo creo que la opinión pública tendrá que reaccionar ante ese tipo de inutilidad. Es decir, si tienes cientos de millones de euros, ¿por qué no llegan unos poquitos a Algeciras para atender adecuadamente a gente que se ha jugado la vida? Pero la opinión pública está respondiendo, lo que pasa es que está respondiendo de una manera muy xenófoba en muchos países. Claro. Es decir, vamos a ver, yo comparto y estamos todos de acuerdo en la idea de que la Unión Europea está dejando escapar una ocasión que lo exige la historia, sí, para tratar de ordenar un flujo migratorio que a lo largo de los próximos 50 años se ha calculado por algún tipo de asociación que podrá llegar a los 300 millones de personas. Es decir, lo que está ocurriendo en Francia, en África, no tiene solución.
el caso concreto y específico de España. Aquí hay una triple inmigración. Una inmigración, entre comillas, y digo, entiéndaseme bien, entre comillas, rica, no es rica, pero viene por aeropuerto, que es el grueso de la inmigración que hay en España. 2, una inmigración a la que Europa no ha hecho ni el más puñetero caso en los últimos 25 años, como es la que proviene del Estrecho, la que provenía de Marruecos, la que provenía de Senegal, la que provenía de otros países, en cayucos, en pequeñas barcas, e incluso la que proveniendo de Marruecos y del África subsahariano, escalaba, sigue escalando las vallas de Ceuta y Melilla. Pero hemos topado con una tercera inmigración, que es la inmigración más televisiva, que consiste en coger un caso concreto, el Aquarius de turno, meter 30 cámaras de televisión y a partir de ahí poner en jaque toda la política europea, demostrar objetivamente que la política europea es un absoluto desastre en todo esto. Hace año y medio, en una cumbre europea, se decidió poner cuotas a los países. Ahora, recientemente, hace un mes, en una cumbre exactamente igual, se decidió evitar esas cuotas, eliminar esas cuotas. Hace año y medio se decidió pagar... porque se incumplían. Sí, bueno, y porque no hay dinero para España fue condenada. España fue condenada por no... Pero se decidió que fuera Turquía, y así lo asumió Turquía, haciendo méritos para entrar en la Unión Europea, quien refugiara a sueldo de los demás países europeos a miles de refugiados. 3.000 millones de euros nos costó esa política. Bien, no, pero es que luego tampoco ha ocurrido. Ahora eso no ocurre. Ahora lo que nos planteamos es poner una especie de campamentos, de Guantánamos en el norte de África, a ver dónde van cabiendo, ¿no? Por Libia y tal. Es un despropósito absoluto. Entonces, Europa no solo no ha afrontado esto con ningún tipo de garantía de nada, sino que más parece estar tomándoselo a cachondeo, y es gravísimo porque son miles y miles las personas que están muriendo cada año. Lo que pasa, Manolo, que es gravísimo para toda Europa, pero yo creo que desde el norte y el centro no se entiende como un problema propio. Ahora sí, lo que pasa que la respuesta es la xenofobia, Maite. La respuesta a eso desde el sí, norte lo poco que les puede llegar a ellos, efectivamente, pero al final no consideran que la frontera del Estrecho español es una frontera europea, no, claro. Consideran que es la frontera de España. Es que no saben y ni como dónde tal se ha mirado, efectivamente, pero, como tal se ha mirado ese problema. ¿El norte en Italia? Claro, si antes lo decíais, claro, ¿no? Que esa es la respuesta de las sociedades europeas. Pero fijaros que si analizamos un poco desde el punto de vista político, que me parece interesante y además muy pertinente lo que está ocurriendo, las decisiones que se toma la Unión Europea no han tenido ninguna trascendencia. Y sin embargo, las decisiones que han tomado cada uno de los países son las que han servido para orientar su política referente a la inmigración. Eso es lo que ha funcionado. Lo ha hecho Italia, lo han hecho algunos otros países precisamente de la Europa Oriental, y eso es lo que a ellos les funciona. Algunos incluso países del norte. Entonces, ¿para qué la Unión Europea, pienso yo, va a tomar una decisión si sabe que no se va a obedecer por parte de los países? Aquí hemos dicho, pues tiene que presionar, porque la Unión Europea si no va a funcionar, y entonces es la única solución que cabe. No, es que Europa está tan preocupada, por ejemplo, con el Brexit y con que otros países, por ejemplo Italia, puedan decidir que se mantiene la Unión Europea, que no quiere enfrentarse a este problema, y hoy por hoy no se va a enfrentar. En esos discursos xenófobos, Fernando, normalmente tienen una cara B que consiste en un discurso y un ataque continuo a Europa. Es decir, también, como Europa no nos da soluciones, efectivamente, claro, nosotros proponemos a nuestros electores en el tú a tú, esa es la solución, hacer mi propia política. No, pero y te falta la última parte, y encima cuando dicen eso y lo ejecutan, suman votos y ganan las elecciones. Con lo cual, la realidad... Italia es el último ejemplo. Así de claro. No es que quiera pintar un panorama negro, porque al final dices, o Europa obliga a los países miembros de su club a aplicar las decisiones que tomen. Lo siento mucho por aquellos que dicen que Europa está en crisis. Pero si cada día se toma una distinta. No se toma ninguna porque los países la bloquean. Por eso las decisiones de la última cumbre
fueron papel mojado y nadie dio explicaciones en su Parlamento sobre lo que habían decidido. Pero fíjate, yo estando totalmente de acuerdo con lo que decís, las consecuencias de la xenofobia, el que Europa está haciendo realmente mal en todo este proceso, es decir, me preocupa más el que no seamos capaces de ir al fondo del problema, ver las causas de la inmigración en África. Es decir, yo sé que es un tema complicado. Decía antes Manolo que es un tema que no se va a solucionar nunca. Yo creo que hay problemas que se solucionan a muy largo plazo. Eso es. Si algo necesita África, que es donde vienen los inmigrantes que entran por el estrecho, es una especie de plan Marshall en la que Europa realmente vuelva a tener una presencia económica, política, mojarse en África. ¿Qué está ocurriendo? Siempre, Carlos, Todo lo contrario. que esos presidentes africanos no sean unos sátrapas, que lo único que hagan es ese dinero, esos recursos, ese apoyo, esa cooperación que dan los países europeos, no gastárselo en sus propios, en su propio beneficio. Pero si Europa ha sido capaz de bombardear algunas zonas del norte de África, yo me pregunto, ¿por qué luego no es capaz de quedarse en esos países para estabilizarlos políticamente durante muchísimo tiempo? Porque normalmente los deja peor que los encontró. Yo en esto siempre pongo el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos se plantó en Alemania en el año 45 y hasta los años 80, 40 años después, tenían bases norteamericanas en Alemania porque querían garantizar la estabilidad política. Carlos, y nosotros no hemos hecho nada por África. No es Europa. verdad. Se ha pensado muchas veces en eso que tú llamas planes Marshall, se ha pensado en esas soluciones. Y yo mantengo la tesis de que no tiene solución primero porque lo estamos viendo y comprobando. Yo no sé lo que va a pasar dentro de 50 años, ni me temo que estemos en estos micrófonos comentando cómo se haya podido resolver. Lo que está existiendo desde una perspectiva política, sociológica y económica es un rechazo frontal a eso. Es decir, el plan Marshall puede salir ¿de qué? ¿De una decisión del Banco Central Europeo? ¿De una decisión común de los países? Claro. Dime de qué países, es decir, en Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Polonia, es decir, todos. El grado, no, todos. Presupuesto de que la ciudadanía de esos países, que yo creo que hay que ser bastante claro y bastante objetivo con todo este asunto, para no ser buenistas, no engañar a la opinión pública. Que va. En España vivimos muchas veces, porque seguimos viviendo aquí en un ámbito de corrección política en el que nos negamos muchas veces a ver la realidad y tachamos de sátrapas y de déspotas y de dictadores y de pequeños aprendices de autoritarios a primeros ministros que han sido elegidos democráticamente precisamente con un discurso contrario a todo esto. No va a ser, es imposible que el Parlamento italiano, no ahora, en los próximos 10 años, apruebe ningún tipo de partida presupuestaria para un plan Marshall, ni el alemán. Ojo, seguramente ni el español, ni el polaco, ni el francés, ni el británico, ninguno, porque la Unión Europea desde esa perspectiva está rota. Carlos, entonces, no pongamos soluciones que no se van a producir. No, yo creo que esa solución sí se puede producir, es la única que a mí se me ocurre. Yo creo que la Unión Europea tiene que tomar una decisión conjunta y dedicarse a hacer una serie de inversiones en aquellos países que lo necesitan, controlados por la Unión Europea, y si en Libia está mandando un sátrapa, que es verdad, o no se sabe quién está mandando, tiene que controlar lo que allí se está haciendo para controlar que ese negocio de la inmigración... Pues es que la coalición internacional bombardea Libia y deja a un sátrapa peor que el anterior y se va y lo deja todo empantanado. Eso estaría de acuerdo en que eso es un error de libro. Garrafal. Pues ya está. Carlos, sí. Mirad, iba a decir solo una cosa. En Libia, que todo el mundo decía, bueno, cuando estalló la guerra, dice, bueno, pues este país se ha acabado. Bueno, la gente está volviendo a Libia. Perdón, a Siria, perdón. No hablaba de Libia. Está volviendo a Siria. Hubo mucho inmigrante, pero la gente está volviendo una vez que la guerra... Y había sirios por toda Europa, pero la gente quiere volver en su país. Y los africanos, algunos querrán salir de allí porque están las cosas como están, pero si se les ofrece poder vivir allí, yo no creo que tengan necesidad de marcharse. Así de claro. Que si quiere decir alguna cosa más, Carlos, porque nos está esperando Juan Fierro, el corresponsal en Washington, que tenemos muy brevemente. Yo creo que el presupuesto de la Unión Europea, si no recuerdo mal, es alrededor de 1 billón de euros, que es el PIB de España. Desde hace muchos años la Comisión Europea está pidiendo más recursos nacionales para aumentar las aportaciones y tener más presupuesto. Y con que aumentaran los países un 10% sus aportaciones a la Unión Europea, Europa podría tener una presencia mucho más activa en África y atacar la fuente del problema. Estamos siempre atacando las consecuencias,
pero no a las causas. Vamos a seguir hablando de Europa porque se ha reunido esta tarde el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Estábamos pendientes del resultado de ese encuentro. Juan Fierro, corresponsal en Washington. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué sabemos hasta ahora de ese que ha dado de sí? Sobre la mesa, la guerra comercial, ¿no? La guerra comercial, efectivamente, han sido dos breves intervenciones, una del presidente Trump y otra del presidente de la Comisión, de Juncker, y lo que han acordado Estados Unidos y la Unión Europea es que van a negociar. Ya no son enemigos, en palabras del presidente Trump, son amigos, y según el presidente Trump, hoy ha sido un gran día. So we had a big day, very big. We met right here at the White House to launch. Ha sido un gran día, decía el presidente Trump. Nos hemos reunido aquí en la Casa Blanca para lanzar una nueva fase en las relaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Una fase de amistad, decía el presidente Trump, de fuertes relaciones comerciales, en la que ganaremos ambos, en la que ganará tanto la Unión Europea y los Estados Unidos. ¿Y en qué se basa esta nueva fase de las relaciones? Pues según el presidente Trump, en negociaciones, en que se van a establecer negociaciones, se van a establecer conversaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos para llegar a aranceles cero, a subsidios cero en productos industriales no automovilísticos. Aquí se va a negociar los aranceles sobre el acero y el aluminio impuesto por los Estados Unidos, y también las contrapartidas que puso en marcha la Unión Europea después de esa decisión de Washington. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Pues que la Unión Europea va a comprar mucha más soja a los Estados Unidos para aliviar la situación que tienen los granjeros estadounidenses después de las sanciones impuestas a China. Se va a reforzar la colaboración entre la Unión Europea y los Estados Unidos en materia de energía, y aquí la Unión Europea va a ver la manera de poder adquirir más gas licuado estadounidense, y van a trabajar tanto la Unión Europea como Estados Unidos en dialogar para reformar la Organización Mundial del Comercio. Decía el presidente de la Comisión Europea, Juncker, que la reunión había sido muy positiva y constructiva, y que había llegado aquí a Washington con el objetivo de lograr un acuerdo, y que ese objetivo se había conseguido. Objetivo, al fin y al cabo, de negociar, de por lo menos Europa y Estados Unidos se van a sentar a negociar, y esas negociaciones no se van a romper hasta que uno de los países decida abandonar la mesa de negociaciones, que van a seguir negociando hasta intentar llegar a acuerdos en estos temas que hemos desglosado ahora mismo. Washington, Juan Fierro, buenas noches. Buenas noches. Pues a ver si se aclara el presidente Trump. Pasamos de enemigos a amigos en cuestión de días. Se llama en términos clínicos. Pero fíjate, tiene mucho que ver con lo que han discutido Juncker y Trump. Las dos economías que más subvencionan a la agricultura, que es, digamos, la materia prima fundamental de territorios como África, son Europa y Estados Unidos. Sí, yo creo que la política agrícola común habrá que plantearse algún día en serio si realmente no tiene que abrir la mano a productos que vengan de África. Y Estados Unidos hace exactamente lo mismo. Por ley, por ejemplo, en Estados Unidos las políticas de desarrollo, de ayuda a los países pobres, hay que hacerla con productos norteamericanos. No se pueden comprar en los países de origen. Es decir, yo creo que al final tenemos una cierta responsabilidad, bueno, porque los países ricos tendemos lógicamente a protegernos, pero claro, luego no vemos las consecuencias que tienen ese tipo de políticas tan proteccionistas. Y lo que está pasando con África tiene mucho que ver con las políticas exteriores, las políticas de aranceles de Estados Unidos y la Unión Europea. Ahora, lo que está claro, entre la Unión Europea y Estados Unidos cada vez hay más recelos, ¿no? Eso también es verdad. Viven un poco en universos paralelos, ¿no? Estamos hablando de dos de las grandes potencias económicas del mundo que en asuntos de seguridad, de diplomacia, económicos, ahora con el problema de los aranceles, cada vez se están alejando más, ¿no? Cada vez hay más desconfianza y se miran más de reojo. Hoy no había más que ver las imágenes de Juncker con Trump, que en fin, parecían dos enemigos sentados a la mesa, ¿no? Y yo creo que eso ha de ponerse sobre la mesa y empezar a cambiar esa dinámica, porque creo que es una dinámica, lo hemos visto también con la OTAN, con el asunto de la seguridad y demás, como Trump está continuamente echándole en cara a Europa ciertas cosas, y yo creo que eso no va a terminar muy bien, digo, para el mundo en el que vivimos nosotros, por ejemplo. Y no solo echando en cara, sino también con una lamentable sumisión por parte de España a Donald Trump, de Europa a Donald Trump. Es decir, cada vez que ha tenido que producirse algún tipo de reunión de estas características, Europa lo que pone de manifiesto es la expresión de su debilidad institucional respecto a Estados Unidos. Es decir,
más allá de que el presidente de los Estados Unidos pueda ejercer de fanfarrón del planeta y de que pueda presentar esa imagen completamente dominante de hacer lo que le dé la gana, me da igual que sea respecto a México o Sudamérica, me da igual que sea respecto a Corea o respecto a Rusia, el desdén y el desprecio con el que trata a Europa. Luego viene y dice que somos socios preferentes y que tenemos obligaciones en materia de defensa, por ejemplo, como ha dicho hace muy pocos días en la OTAN, y con todos los gobiernos puestos en primer tiempo de saludo, todos los gobiernos europeos. Es verdad que la sensación que yo tengo es que desde el punto de vista de la política arancelaria tiene mucho más que ganar Estados Unidos y tiene mucho más la sartén por el mango de Estados Unidos que Europa. Y Europa lo que tiene que estar es en un planteamiento de recuperación de una unidad que se ha perdido ya hace años en todos y cada uno de los ámbitos. El Brexit ha hecho un daño determinante a la Unión Europea, por más esfuerzos que quieran hacer todos los países de presentar un rostro o una cara de fortaleza o de unidad. Como tal, desde un punto de vista institucional, económico, político, social, desde todos los puntos de vista, la Unión Europea está en una crisis profundísima que Donald Trump está aprovechando, haciendo lo que le venga en gana y lo seguirá haciendo la legislatura que le quede. No me cabe la menor duda. A ver, pero lo que le estaba cantado es que Estados Unidos no puede abrir guerras comerciales con China, con India, con Corea, con México, con toda Sudamérica, con Europa. No, Canadá. Eso con Canadá, es decir, no puede ser. Y de hecho creo que todo esto es una especie de juego infame por parte, no sé si es ciclotimia, yo creo que es un juego muy calculado con él para ver hasta dónde puede ir jugando con los aranceles. Estaba claro que con Europa el gran problema eran en los vehículos, pero decir, bueno, que aranceles cero para el aluminio y el acero, pues el problema no es Europa, el problema lo va a tener con India, lo va a tener con China. Es decir, yo creo que está jugando y luego, pues sí, efectivamente, aranceles cero, pero tenemos que comprar la soja. En fin, yo creo que todo esto es una especie de ver con quién le compensa más estar a buenas. Y toda esta guerra comercial lo que pasa es que está creando un problema político que yo creo que él no calcula. O sea, yo creo que él está tanteando unos resultados económicos que me imagino que son muy fáciles de ver por parte de la Reserva Federal, ver cómo les afecta, pero políticamente Estados Unidos va a haber un momento que alguien le va a decir, usted, déjenos en paz y váyase a donde quiera. Es decir, me parecería hasta lógico, porque, como habéis dicho muy bien, no puede estar insultándonos hace una semana aquí en Europa y ahora resulta que hoy es un día maravilloso en la Casa Blanca. Sin atender además el problema de fondo de Estados Unidos y de su economía, que es muy poco competitiva. Es decir, el déficit comercial enorme que tiene Estados Unidos con la Unión Europea es fruto de que es una economía muy poco competitiva, muy subsidiada en la agricultura, como también como Europa, donde han hecho todo tipo de una economía muy financiera que se ha olvidado de sus fundamentos. Es decir, las fábricas de Detroit o de Michigan que se han ido a México o a otros países, se han ido, porque la economía norteamericana ha dejado de ser competitiva. Claro. Es decir, en Europa, que es una economía rica, con un nivel de renta per cápita superior a los 35 o 40 mil dólares, es decir, siguen fábricas en Alemania. Y decir, uno se pregunta, ¿por qué no se van de Stuttgart y se va a llenar Motors de Detroit? Es decir, porque probablemente la economía norteamericana ha dejado de ser competitiva pese a esa política suicida de bajar impuestos simplemente para el déficit de balanza por cuenta corriente de Estados Unidos es casi el 3% del PIB, que es uno de los más elevados del mundo desarrollado. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa, ahora seguimos a la tertulia de esta noche. Ya os adelanto que lo de la integración en el Partido Popular ya empieza mal. Le queda media hora a la tertulia de este miércoles 24 de julio, 25, si sabía. Yo me he puesto a pensar, he ralentizado y el cerebro pues no ha reaccionado y al final he dicho 24 en vez de 25. Es lo que hay, que es que lo que decíamos, que está haciendo mucho calor, y a mí mira que vengo de Murcia y estoy curtida, pero a veces se me funde un poquillo el fusible que vamos a hacer. Y el Rayón te ha disparado con la mirada. Sí, ya lo he entendido. Entre las miradas y las risas he entendido que no había dado una. No, he pensado que te habías metamorfoseado en Carmen Calvo. Pues mira. Estabas haciendo
no se puede decir un Carmen Calvo, habría que decir. Primero de Carmen Calvo. Primero de Carmen Calvo. Pues a ver, como llega el segundo al tercero, no sé dónde voy a llegar. Bueno, le queda media hora a la tertulia de esta noche. Estamos en compañía de Manuel Marín, Maite Alcaraz, Carlos Sánchez y Fernando Rayón. Enseguida vamos a empezar a contar la prensa de mañana que será 26, mañana 26 de julio. Antes, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos? Mamen Vizcaíno. Pues estamos apagando, Marta, la linterna de este miércoles 25 de julio, día de Santiago Apóstol, patrón de España y de Galicia. En esa comunidad han celebrado hoy su día grande, con una agenda repleta de actos seguidos de cerca por nuestra compañera de COPE Santiago, Patricia Iglesias. El presidente del Parlamento gallego, Miguel Santalices, actuó como delegado del Rey en la ofrenda y apeló en varias ocasiones al consenso en la unidad de España y también para afrontar desde una Europa con problemas demográficos la inmigración con visión de futuro. Una política migratoria consensuada, blindada frente a bandazos tacticistas o brotes xenófobos. Medidas ambiciosas que contemplen a los migrantes como personas que buscan la integración. El arzobispo de Santiago, Monseñor Barrio, habló en su respuesta también de dignidad de las personas, incluso de las que están al borde de la muerte. Que el valor inmenso de la persona enferma ha de encontrar una respuesta hecha de respeto, comprensión y ternura, porque el valor sagrado de la vida del enfermo no se oscurece nunca. Llamó también Barrio a ser testigos de fe, como lo hizo Santiago. Se ha hablado del drama de la inmigración en Santiago y también lo hemos hecho en esta linterna con José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras y senador del Partido Popular. Nos contaba que pese a que a sus costas llegan tantas o más personas que a otras, en su caso faltan muchos medios para ayudar. Aquí nos faltan ayudas, nos falta foco mediático. Algeciras y el campo de Gibraltar, el Mar de Alborán, el Estrecho, tiene una llegada como lo de Valencia y de Barcelona cada 2 días y nos faltan medios, nos falta que aquí venga la gente que tiene que trabajar en coordinar. Esto es una frontera y como tal frontera los de Frontex tienen que venir aquí y nos falta también desde Madrid que se venga gente para acá. Vamos también hacia un día en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se va a reunir con su homólogo francés, con Emmanuel Macron. Encima de la mesa, temas como la inmigración o la lucha contra el terrorismo. Ricardo Rodríguez. Pedro Sánchez reafirma este jueves su alianza con Emmanuel Macron y lo recibe en la Moncloa como aliado puente hacia un nuevo eje de poder en Europa. Ambos líderes ya han podido constatar su unidad de criterio ante diversos retos de la Unión, entre ellos el fenómeno migratorio. Durante su reunión buscarán avanzar en una mayor integración política, económica y monetaria, sin olvidar el pilar de derechos sociales. La ocasión será aprovechada para adelantar los detalles de una ceremonia conjunta a celebrar en otoño en Madrid y al más alto nivel, que servirá para escenificar el fin definitivo de ETA y agradecer a Francia su estrecha cooperación en la lucha antiterrorista. Por cierto, que mañana jueves 26 de julio se cumplen 4 años desde que Pedro Sánchez fue elegido por primera vez secretario general del PSOE y será mañana también cuando el Comité Ejecutivo del Partido Popular, el primero presidido por Pablo Casado, ratifique la directiva del partido. Nos vamos hasta Barcelona, allí se reúne mañana ese Comité Ejecutivo y parece que la lista de Soraya Sáenz de Santamaría no va a integrarse muy bien, María, en la nueva dirección, tal y como ella había pedido. María Daván. Hola, sí, efectivamente, bueno, parece que se ha roto la baraja, esas negociaciones que a las 8:30 de la tarde parecía que iban, que progresaban adecuadamente, pues se han llegado a romper. ¿Y por qué? Pues porque en realidad a la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría se le han ofrecido 2 secretarías de área, 2 áreas un poquito más gordas, pero tampoco especialmente relevantes, que hubieran ido a parar a la ministra Fátima Báñez, a la exministra Fátima Báñez y al exministro Íñigo de la Serna. Además, el PP de Pablo Casado dice que les han ofrecido 6 secretarías de área que esta vez sí que han aceptado, es decir, hay dos partes, es decir, no ha habido un bloque por parte de Soraya Sáenz de Santamaría, al final ha habido 6 personas que sí que han aceptado integrarse en el equipo de Pablo Casado, que serían Alberto Nadal,
que sería como un secretario económico, Sergio Ramos, Yolanda Bell, Mar Blanco, que sería secretaria de Justicia y Libertades, Iñaki Oyarzábal y Sofía Acedo. Lo que hay es una gran decepción por parte de los representantes del equipo de Soraya Sáenz de Santamaría. Dicen que no ha habido una voluntad real de integrar y que a partir de ahora entienden que ya no va a ser el PP, sino el PP de Pablo Casado. Están tristes, decepcionados. Ellos dicen que no son gente peligrosa, que no son gente que van a ser problemática, pero que se ha demostrado con esta ruptura de negociaciones que el Congreso había sido contra Soraya Sáenz de Santamaría y que eso es lo que hay a partir de ahora. Pablo Casado va a dar a conocer mañana cuál es su equipo, su organigrama, el comité ejecutivo. Él pensaba hacer algo de integración. Ayer nos decían esto no va a ser como Pedro Sánchez, no va a haber Pedro Sanchistas y susanistas. Bueno, pues puede haber algo parecido. Quizá ya el bloque de Soraya Sáenz de Santamaría no sea un bloque homogéneo, se haya disuelto un poco, pero desde luego Pablo Casado al final no ha conseguido integrar a esa parte importante del partido, a lo que había sido hasta ahora el aparato con Mariano Rajoy. O sea que solamente 6 personas se integran en ese aparato del Partido Popular, del nuevo aparato del Partido Popular que está encabezado por Pablo Casado. No se puede hablar de una integración, sino de 6 personas que sí se integran, ¿no? De la parte de Soraya Sáenz de Santamaría, que se integran con Casado, pero no a lo que aspiraba la que había sido su rival en las primarias. Sí, efectivamente. O sea, quizá Soraya Sáenz de Santamaría haya venido esta mañana con una propuesta de máximos, es decir, ella quería una representación adecuada a lo que consiguieron en el Congreso, es decir, un 43%. Eso ya era muy difícil, dado que la mayoría de los miembros del Comité Ejecutivo estaban ya dados, por decirlo así, estaban ya nombrados y ratificados por el mismo Congreso, pero claro, había ahí una serie de nombres y sobre todo dentro del organigrama del partido, lo que vienen a ser las vicesecretarias que quedaban todavía pendientes y que verdaderamente pues al final no se ha podido lograr ese consenso. Hombre, también nos decían fuentes del partido, es que es difícil que tú tengas, por ejemplo, en el comité de dirección a gente en la que no acabes de confiar. Claro. Pero claro, entonces al final pues lo que se ha demostrado es que sí que verdaderamente hay 2 facciones en el PP, que quizá una ya no tenga el 43%, porque verdaderamente Soraya Sáenz de Santamaría ya no va a tener ese 43%, porque sí que hay gente que va a mirar hacia el nuevo líder, pero que tampoco hay esa integración. Ellos decían ayer, el equipo de Casado, vamos en la buena dirección, esto no va a ser el PSOE de Sánchez. Pues bueno, pues un poquito puede que sea, y a lo mejor esto a corto plazo no supone un problema para un Pablo Casado que sí que está en boga, que está en lo alto ahora mismo de la popularidad dentro del PP, pero que bueno, que en cuanto vengan maldadas, pues a lo mejor hay ahí un foco de disidencia interna, pues que tampoco le convendría nada al nuevo líder del PP. ¿Y de secretario general, María, se sabe algo? ¿O secretaria general? Pues no, todo apunta a que puede ser María Dolores Montserrat, la exministra de Sanidad, pero también nos decían hace unos minutos, fuentes del PP decían, si depende de Pablo no será Dolores Montserrat, si depende de cuotas puede que sí. Bueno, pues nada. ¿A partir de qué hora conoceremos todo mañana, María? Bueno, el comité ejecutivo está convocado a las 12 de la mañana. En principio la intervención del presidente del PP es a puerta cerrada y luego él dará una rueda de prensa y a lo mejor él pues ya nos desvela cuál es su organigrama completo. Desde luego ahora mismo, no sé si mañana por la mañana, todo apunta a que ya no hay negociación posible, que esto ya se ha cerrado. Yo he preguntado hace unos minutos si habían hablado en la última media hora o en la última hora Casado y Sáenz de Santamaría. No me han sabido responder a esa pregunta, pero desde luego lo que sí está claro es que los equipos no han llegado a un acuerdo y que no hay integración, no va a haber un PP absolutamente unido, desde luego. Bueno, pues mañana contaremos los nombres, María, de esa nueva dirección del Partido Popular. Gracias y, bueno, buen trabajo mañana, María, te escuchamos. Muy bien, venga, gracias. Buenas noches, adiós, María. Adiós. ¿Qué han dicho los oyentes en esta noche? Claro, les habíamos preguntado por el tema de la integración, Andrea, antes de que supieran que se rompían las negociaciones, por así decirlo, entre Casado y Sáenz de Santamaría. Así es, pero algunos han acertado, ¿eh? Luisa y Pilar pensaban que la lista perdedora en
En las primarias no merecía concesiones y así parece que ha sido. Dioni creía que lo lógico era que Casado se rodease solo de gente de su confianza y Antonio, al contrario, considera que Soraya pues debería tener más protagonismo. Pues enseguida empezamos a contar la prensa de mañana, porque yo creo que los dos rostros, Casado, Sáenz de Santamaría, están, ¿no? Bueno, sí. Pero no sé si ya contando la última noticia. No, la última noticia no está. Hay alguno que la aventura, algún periódico, pero me imagino que va a haber segundas ediciones donde eso va a quedar recogido. Venga, enseguida lo contamos. Vamos a empezar a contar la prensa de mañana. Fernando. Pues mira, hay una fotografía mañana, hay una fotografía en la que se ve, además voy a decir el fotógrafo porque es que la dan 3 periódicos en la portada. El fotógrafo es Juan Carlos Hidalgo de EFE. Una fotografía estupenda hecha esta mañana en el hemiciclo del Congreso de los Diputados, donde está Soraya Sáenz de Santamaría en ese nuevo lugar, en esa segunda fila. No se están mirando, al lado está Pablo Casado. Es que Soraya Sáenz de Santamaría está mirando al horizonte, o sea, como a la nada, como cuando estás ahí a otro rollo, ¿no? En otra dimensión. Con la mirada perdida, sí. Y Pablo Casado le está señalando con el dedo como si la estuviera sacando del escaño, es decir, la está señalando hacia afuera, ¿no? Es, bueno, como digo, está en la portada del Mundo, de La Razón, y también en la portada de ABC. Es una fotografía que adelanta incluso lo que acabamos de oír ahora a María Daván. El titular de ABC también se aventura un poco, pero ha acertado. Leo el titular. Casado enseña los galones a Soraya. Santamaría reclama su cuota de poder en el nuevo PP y el líder de los populares, amable pero contundente, rechaza sus exigencias y le recuerda que él ganó el Congreso. En El Mundo, pues también Casado rechaza una cuota de sorayistas en su dirección. La exvicepresidenta exige una representación del 43% en la organización del PP y el nuevo líder le responde que solo contará con las personas que él elija. En La Razón, Santamaría se queda y presiona para colocar a los suyos en el PP. Ya se ve que se ha quedado poco o ha presionado poco porque, en fin, también da el dato La Razón de que exige a Casado un 43% de los cargos en la dirección. Y El País, que lo lleva muy pequeñito en la portada, esta noticia, lleva otras cosas naturalmente, titula Casado niega a Santamaría la cuota de poder que pedía para su equipo. Y hay un entrecomillado, no se puede pasar de la lista más votada a la proporcionalidad en 2 días. Es una frase de Pablo Casado respondiendo a las pretensiones de Soraya Sáenz de Santamaría. Hay un artículo mañana en El Mundo de Javier Redondo que se titula precisamente así, Casado y Santamaría. Muy recomendable, como siempre, las cosas que dice Javier Redondo. Fíjate lo que es la vida del sábado pasado. Hace muy pocos días decía Pablo Casado desde la tribuna, además nombrado presidente del Partido Popular, cuando salgáis de aquí, no preguntes a nadie a quién votado, todos somos del Partido Popular. Ya. Sí, pero cada uno en su sitio, ¿no? Pero Carlos, ahora bajamos a la política real. Claro. Ahora bajamos a la política real. Aquí lo que ha habido durante 3 semanas es una lucha fratricida por el poder interno, una lucha de sucesión en la que además, de manera muy elegante, entiendo, en lo que yo sé, Mariano Rajoy no ha incidido de manera decisiva, ¿no? ¿Quién podía pensar realmente? Es decir, ir hoy con una propuesta de integración del 42% y del criterio de la proporcionalidad, 43, perdón, con el criterio de la proporcionalidad, iba a ser algo asumible. ¿Quién ha ganado? Ha ganado. Y no hay alternativas. Rodríguez Zapatero ganó por 9 votos a José Bono. Y se configuró la ejecutiva más ad hoc de Rodríguez Zapatero, más ad hoc de su aparato de la historia. No hubo pluralidad de ningún tipo prácticamente. Luego, con gestos, políticas gestuales, pues nombró a Bono presidente del Congreso, y es un poco lo que va a pasar en el Partido Popular. Sería ingenuo, sería buenista, sería absurdo pensar que realmente el sorayismo, que además ha planteado una batalla muy cuestionable dentro del Partido Popular. Todavía no se ha publicado y no hemos conocido todos los jirones que han quedado dentro del Partido Popular en estas 3 semanas. Es impensable que te vayan a dar el 42%. El presidente del PP es Pablo Casado, y Pablo Casado va a hacer su equipo. Puede tener gestos de conmiseración, gestos de lógica aceptación del vencido, pero es su partido, él lo va a diseñar
para los próximos años, o por lo menos para las próximas contiendas electorales, y no va a haber intromisión absolutamente de nadie más. Y no solo eso, Manolo, es que además bienvenida Soraya Sáez de Santamaría a la democracia interna de los partidos. Ahora resulta que Soraya, sobrevenida esta nueva situación democrática en su partido, pide más representación y pide que se integre a su equipo. Bueno, ella formó parte de un equipo, el de Mariano Rajoy, que no fue precisamente surgido de la democracia interna del Partido Popular. Yo no oí ninguna voz de todos estos que ahora quieren integración y exigen al nuevo presidente que sea muy democrático, muy abierto y que nos integre a todos. No oí ningún gesto, ninguna queja en su momento durante los años pasados. Y luego, además, Soraya Sáez de Santamaría, en su ejecutoria dentro del gobierno, hombre, no lo sé. No sé, si queréis hablamos con medio gobierno de Mariano Rajoy, si los integró mucho, o si no les pasó un rodillo, o les pasó un rodillo a todos aquellos que consideró que le podían hacer sombra como amigos de Mariano Rajoy, personas con fuerza dentro del partido. Luego se vio que todas esas personas, a quién han votado y con quién se han puesto. Quiero decir que está muy bien hacerse ahora democrático y muy moderno y tal, pero que este partido tiene esta democracia interna porque lo ha querido Mariano Rajoy, no porque muchos que se beneficiaron del sistema anterior, que fue la democracia digital de José María Aznar, dijeran nada. Entre otros, Soraya Sáez de Santamaría. Está muy bien lo que tú dices, son una cosa, Maite, de precisamente lo que vivió Soraya, porque eso lo hemos visto. La gente cree que Soraya Sáez de Santamaría y María Dolores de Cospedal se llevaban mal porque un día se pisaron un callo. No se pisaron ningún callo. Se las hicieron de todos los colores y más bien la vicepresidenta, la secretaria general. Pero yo creo que aquí hay una cuestión que está latente, ¿no? Yo creo que esto es una estrategia de Soraya Sáez de Santamaría y el clan de la pizza que se tomaban en Génova, ¿no? Eso te ha marcado, lo de la pizza. Llevas todo desde la semana pasada está con la pizza y Arenas. Y lo que te rondaré morirá. Pero no, quiero decir, que algunos de ellos precisamente parece que sí ya se han empezado a integrar. Sí, 6 secretarías de área, 6 personas que le apoyaron. Pero se tienen que integrar ellos, porque ellos estaban en una lista que ha perdido. Y la política tiene estas cosas. Yo entiendo que las batallas sí ya las quiera dar por estrategia y me parece que incluso pueden ser inteligentes, pero que no es ingenua. Soraya es una mujer lista y yo creo que sabe perfectamente que no puede pedir el 43% porque no lo va a tener. Fíjate, Fernando, yo lo que observo en todo este proceso de nacimiento del Partido Popular, a eso que decía Maite ahora, digamos, a la democracia, es decir, que afortunadamente yo creo que ha llegado tarde, pero ha llegado. Hay muchas contradicciones. Es decir, yo primero vi una contradicción cuando se planteó el Congreso como se planteó, en el sentido de que si hay unas primarias y la Asamblea General, los accionistas de la compañía Partido Popular deciden que gana una persona, creo que esa la persona debe ser la secretaria general, la presidenta o quien corresponda. Y lo que tiene que hacer el Congreso, que es un órgano de debate y de discusión, es simplemente ratificar lo que haya decidido la Asamblea General. A mí me parece una contradicción en el que todos los accionistas deciden quién es el que tiene que ganar y luego al final el Congreso es el que dice que no vale lo que dicen los accionistas, sino solamente los 3.000 que fueron a... Las reglas del juego que no se podían cambiar en mitad del partido. Carlos, es discutible lo que estás diciendo. No estoy cuestionando el debate, es absolutamente legítimamente democrático. Y luego me llama mucho la atención que si le das tanto poder a la asamblea del otro día, del viernes y sábado, esos que han decidido quién es el presidente del Partido Popular, no tengan derecho a conocer en ese mismo acto, en ese mismo cónclave, quién es la secretaria o el secretario general y quiénes son los miembros de la Ejecutiva. Es decir, yo creo que la democracia exige transparencia y para evitar precisamente ese tipo de planteamientos, yo creo que no tiene ningún sentido pedir un 43% cuando ha perdido las elecciones, creo que es absurdo. Creo que los militantes que fueron los compromisarios el otro día, los 3.082, creo si no recuerdo mal, allí al Hotel Auditorium, tenían derecho a conocer quién iban a ser sus dirigentes. Y creo que en ese momento se hubiera evitado este tipo de batallas que son puramente de dame un puesto. Dos matices, breve, Manuel. Dos matices, mira. Tú no puedes decir quién va a ser tu equipo en la medida que tú quieres dejar abiertas una serie de puestos como una especie de vocación de diálogo para el perdedor, para integrar. Luego, tú no puedes decirlo porque lo que estás expresando es el deseo de una negociación posterior. Segundo, yo discrepo bastante de esta especie de mantra general en virtud de lo que son la democracia interna de los partidos y la que no es democracia interna. Fíjate, hasta el dedazo
hasta el dedazo es democrático siempre y cuando el militante lo acepte como tal. Es decir, los estatutos de un partido, como lo puede ser de un equipo de fútbol, de una organización de vecinos o de una cofradía de Semana Santa, me da exactamente igual, en la medida en que sus miembros acepten una serie de normas voluntariamente y paguen su cuota para que esas normas se apliquen. Eso es democracia interna también. Incluso el dedazo, si es lo que han querido los militantes del PP durante 20 o 25 años, es perfectamente democrático. Lo digo porque al final utilizamos una especie de perversión del lenguaje en virtud del cual solo las primarias o el régimen asambleario es realmente democrático, cuando objetivamente no es así. ¿Puedo decir una cosa muy rápida? Sí. No vais a estar ninguno de los compañeros de acuerdo, pero esto de conocer los nombres de la Ejecutiva, el secretario general, es muy de periodistas, ¿eh? Porque yo creo que al común de los mortales, ¿quién es el secretario general? No sabe ni lo que es un secretario de área. De Pablo Casado, que yo creo que él va a ostentar y va a encarnar todo el protagonismo, como lo hizo Pedro Sánchez. ¿Quién supo que el secretario de organización de Pedro Sánchez durante un tiempo fue José Luis Ábalos? Hasta que no ha sido ministro prácticamente nadie. O César Luena. Bueno, pero no me había ido tan lejos. Los militantes sí lo saben. Ya, pero yo creo que Pablo Casado, en tanto en cuanto solamente sea un líder político y no sea presidente del gobierno, será el que ostente la representación del partido. El otro será fontanería interna. Venga, que si no se va a leer rayo en la prensa en su casa. No, iba a decir que ABC en la página 2 hará muy bien. coincide con El Mundo titula: Santander modificaría su situación en España si hay tasa a la banca. Es un tema muy relevante. Ojo al manojo. Y también ABC en la página 2, el Banco Santander ataca la política fiscal de Sánchez. Está en todos los periódicos el hallazgo de un gran lago que, dice El País, alienta el debate sobre la vida en Marte. Sí, ya sabíamos hablado de ello que el agua Jorge Alcalde tenía que estar en algún sitio, pero resulta que está en Marte. Debajo del hielo. Y como viene el partidazo, y no queda mucho tiempo, dato, James, ¿os acordáis de James, que jugó en el Real Madrid? James Rodríguez, ¿no? Sí, señora. Mira, a uno que me sé. Hizo un mundial discreto porque se lesionó el pobre. Sí. Tendrá que pagar 11,6 millones por fraude fiscal en España. Aquí todos igual, ¿eh? Les han pillado a todos, pero lo pues ya le aplaudiremos cuando marque un gol. Y por cierto, Algeciras está en la portada del Mundo y también en El País, que el tema de los inmigrantes, dice El País, desborda los servicios de acogida españoles, como nos ha contado el alcalde de Algeciras. Tenemos que dejarlo aquí. Gracias a todos. Maite Alcaraz, buenas noches. Buenas noches, Marta. Carlos Sánchez, un placer como siempre. Muchísimas gracias. Manuel Marín, también para ti. Aplaude los goles. Sale, venga, pero que paguen los impuestos también. Claro, es que de eso se trata. Fernando Rayón, gracias. Buenas noches. Hasta mañana. Volveremos mañana, 26 de julio, Santos Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María y Ciríaca Mártir. En el control técnico, Miguel Ángel Nicolás. En la producción, Paloma Rodríguez Sánchez Paulete y Pablo Zuazo, que está también aquí echándole un cable a Paloma. En la coordinación general, Javier Fernández Mar Domingo, y al micrófono, Marta Ruiz. Hasta mañana.